Saben, hay ciertos momentos en la vida de un país donde lo que se dice importa significativamente menos que dónde se dice y exactamente por qué se articula en esa precisa coyuntura histórica. Anoche, en la víspera histórica del cumpleaños número 250 de Estados Unidos, el presidente Trump se paró bajo los enormes y colosales rostros de granito de 4 de nuestros presidentes más icónicos en el Monte Rushmore y pronunció un discurso que, en su superficie inmediata, se suponía que debía celebrar nuestra fundación colectiva. Ciertas partes definitivamente hicieron eso, haciendo eco de las cadencias familiares de orgullo nacional que los estadounidenses estamos acostumbrados a escuchar durante nuestros aniversarios más importantes. Pero si escuchan con atención, con mucha atención, a las corrientes estructurales del lenguaje utilizado, lo que se escuchó no fue solo una celebración tradicional de nuestra herencia democrática compartida. Fue algo completamente diferente, un pivote retórico que exige nuestra total atención y un análisis riguroso. Quiero repasar las capas arquitectónicas de este discurso con ustedes esta noche, porque creo firmemente que lo que sucedió en esa montaña merece mucho más que un titular de prensa superficial y pasajero. Merece una conversación profunda y seria sobre el rumbo de nuestra cultura política y la integridad de nuestras instituciones democráticas. Ahora, permítame comenzar este análisis reconociendo lo que genuinamente corresponde, porque cualquier crítica objetiva debe admitir las realidades del evento. El escenario elegido para este pronunciamiento fue innegablemente extraordinario, cargando un peso emocional intrínseco que muy pocos lugares en la Tierra pueden replicar. El Monte Rushmore se erige como uno de los símbolos más poderosos e instantáneamente reconocibles de la democracia estadounidense en el planeta. Las semejanzas monumentales de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt están profundamente esculpidas en las antiguas colinas negras de Dakota del Sur como un recordatorio perpetuo y gigantesco de que nuestra república fue construida por personas profundamente imperfectas, que sin embargo lograron realizar cosas extraordinarias. El concepto central de congregar la atención de la nación allí en la víspera de nuestro histórico aniversario 250 es, bajo cualquier métrica, una idea hermosa. Ese es precisamente el tipo de evento nacional que históricamente debería unirnos, superando las divisiones partidistas, para celebrar un experimento compartido de autogobierno. Los fuegos artificiales fueron espectaculares, iluminando los rostros de piedra. El sobrevuelo de la Fuerza Aérea sacudió el valle con una exhibición de precisión técnica, y las bandas militares tocaron con un fervor que habla de algo muy real en el orgullo estadounidense. Cuando el presidente Trump declaró desde el podio que Estados Unidos es la nación más excepcional que jamás haya existido, resulta que estoy completamente de acuerdo con ese sentimiento. He pasado toda mi vida creyendo en el profundo concepto del eleccionalismo estadounidense, no porque nuestra historia esté libre de manchas o sea perfecta en su ejecución, sino porque siempre hemos poseído la capacidad institucional única de mejorar, de autocorregirnos y de marchar más cerca de nuestros ideales fundacionales. Por lo tanto, quiero ser explícitamente claro desde el comienzo de este comentario. Esta crítica no se trata de rechazar el patriotismo, ni de descartar el orgullo que sentimos por los logros de nuestra nación. Se trata de plantear una pregunta mucho más difícil y crítica para nuestro futuro. ¿Qué tipo específico de patriotismo se nos está ofreciendo desde la oficina más alta del país? Permítanme decirles algo desde una perspectiva moldeada por las realidades del poder ejecutivo. Cuando me paré en ese mismo podio presidencial, o cuando caminé por los pasillos silenciosos de la Casa Blanca, intentando descifrar cómo unir a republicanos y demócratas ideológicamente opuestos en un acuerdo presupuestario complejo o en un delicado tratado de paz internacional, una verdad fundamental que aprendí es que las palabras que un presidente elige pronunciar en un monumento nacional sagrado nunca son solo palabras. Llevan consigo el peso inmenso e inflexible del lugar en el que se dicen. Resuenan a través de las generaciones e inevitablemente se convierten en parte permanente del registro histórico de la República. Lo que el presidente Trump eligió deliberadamente hacer con ese momento específico, en esa montaña histórica, en esa noche altamente simbólica, no fue simplemente honrar el legado de la fundación estadounidense. En su lugar,
utilizó la grandeza del monumento para lanzar un argumento político profundamente polarizador. Declaró que el comunismo es la mayor amenaza absoluta que Estados Unidos ha enfrentado en toda su historia, afirmando explícitamente que representa un peligro mayor que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el devastador ataque a Pearl Harbor o la tragedia del 11 de septiembre. Ahora, quiero que se queden con esa formulación específica por un segundo y procesen realmente lo que se está comunicando. Mayor que Pearl Harbor, un momento que nos arrastró a un conflicto global contra el fascismo, mayor que el 11 de septiembre, que alteró fundamentalmente nuestro panorama de seguridad nacional. Para entender cómo llegamos a este punto, la plataforma política conocida como el Blue Bill rastreó de hecho la secuencia política específica y deliberada que condujo directamente a esta escalada retórica. Al conectar su reciente discurso ante la coalición de Fe y Libertad, los resultados de las primarias recientes, y este discurso navideño específico en una línea de tiempo unificada, surge un patrón claro que creo que la mayoría de los medios de comunicación principales han tratado como eventos completamente separados y aislados. Ese seguimiento específico importa muchísimo, porque cuando finalmente ves el patrón con claridad, entiendes que este discurso no fue un arrebato espontáneo de entusiasmo festivo. Esto fue una estrategia política altamente calculada y planificada de antemano. Ahora bien, entiendo perfectamente y valido por qué algunos estadounidenses están genuinamente preocupados por el rumbo ideológico del Partido Demócrata Moderno. Un puñado de candidatos autodominados socialistas democráticos han ganado recientemente primarias muy publicitadas en estados como Nueva York y Colorado. Esa es una realidad política. Eso sucedió y representa un cambio tangible en ciertos electorados locales. En una democracia sana y funcional, es completamente legítimo, y de hecho se espera, que el partido político opuesto marque contrastes claros con esos candidatos. Si los republicanos quieren argumentar que expandir los programas gubernamentales sofocará el crecimiento económico, deberían absolutamente plantear ese argumento con fuerza. Si quieren debatir el tamaño adecuado de la red de seguridad social, las implicaciones fiscales a largo plazo y sus inevitables concesiones sistémicas, recibo ese debate con los brazos abiertos. Pasé 8 años en la Casa Blanca, equilibrando presupuestos y negociando exactamente ese tipo de concesiones fiscales complejas. Esa estira y afloja es la definición misma de la democracia. Pero aquí es donde la integridad estructural de nuestro discurso comienza a volverse increíblemente complicada y peligrosa. Lo que el presidente Trump hizo en el Monte Rushmore no fue marcar un contraste político estándar o debatir ideología fiscal. Él confrontó y fusionó sistemáticamente el socialismo democrático, una ideología que opera completamente dentro del marco legal de las elecciones estadounidenses y las instituciones constitucionales, con el comunismo totalitario. No solo borró la línea entre el debate político interno legítimo y las amenazas autocráticas extranjeras, eliminó la línea por completo. Llamó abiertamente al Partido Demócrata Moderno el Partido Comunista. Fue aún más allá, afirmando que sus filas están compuestas por inmigrantes ilegales, criminales violentos y todos aquellos que simplemente no quieren trabajar. Ahora bien, he estado en la arena de la política estadounidense durante mucho tiempo y mis oponentes políticos me han llamado de una gran variedad de formas. Pero cuando un presidente en funciones se para bajo los rostros esculpidos de George Washington y Abraham Lincoln y le dice a la nación congregada que el principal partido político de oposición es el enemigo activo de la Constitución misma, eso ya no es una campaña política estándar. Eso es algo diferente. Ese es el proceso deliberado de definir a decenas de millones de tus propios conciudadanos estadounidenses, no como oponentes políticos a los que hay que derrotar en las urnas, sino como enemigos existenciales de la República misma. Todos deberíamos estar profundamente preocupados por el lugar exacto al que conduce inevitablemente ese tipo de lenguaje de suma cero. Aquí está la verdad honesta y sin adorno de la situación. He estudiado profundamente la historia de momentos justo como este, tanto en nuestra propia historia como en la de naciones de todo el mundo. Cuando los líderes políticos comienzan a definir a su oposición política interna, no como rivales con puntos de vista diferentes, sino como una amenaza existencial para la supervivencia de la nación, la historia nos dice con escalofriante precisión lo que sigue después.
siempre comienza con la erosión del lenguaje. Escala rápidamente a la exclusión institucional. Eventualmente, ese mismo lenguaje se convierte en la justificación moral y legal para restringir los derechos fundamentales de las personas que acabas de definir como el enemigo. Eso no es una hipérbole o una especulación partidista. Ese es el patrón trágico y minuciosamente documentado de retroceso democrático observado en democracias fallidas de todo el mundo. Lo que hace que este momento específico en el Monte Rushmore sea particularmente peligroso es el mecanismo legislativo preciso que el presidente Trump vinculó directamente a esta retórica. No se limitó a lanzar una vaga advertencia sobre una amenaza comunista. Inmediatamente cambió de rumbo en el mismo discurso, en la misma montaña, para exigir la eliminación inmediata del histórico filibusterismo del Senado y la rápida aprobación de la ley para salvar a Estados Unidos. Dijo, y quiero citar esto con absoluta precisión, porque las palabras específicas importan, que si terminamos con el filibusterismo y votamos inmediatamente por la ley para salvar a Estados Unidos, entonces no perderemos una elección en 100 años. Ahora, analicemos lo que realmente se está proponiendo aquí. La ley para salvar a Estados Unidos, en su texto legislativo, exige una prueba estricta de ciudadanía para registrarse para votar e identificación con foto en los centros de votación. Independientemente de lo que piensen personalmente sobre el principio de las leyes de identificación de votantes, cuando un presidente en funciones declara abiertamente que una sola pieza de legislación electoral garantizará permanentemente que su partido político gane cada una de las elecciones durante el próximo siglo, eso ya no es una conversación sobre seguridad electoral, es una conversación sobre ingeniería electoral. El filibusterismo del Senado existe precisamente dentro de nuestro marco no constitucional para evitar que una mayoría partidista única y temporal apruebe leyes radicales que transformen fundamentalmente el campo de juego democrático sin ningún tipo de aporte, debate o compromiso por parte del partido minoritario. Conozco esta realidad íntimamente porque goberné con el filibusterismo firmemente establecido durante mi tiempo en el cargo. Cada presidente moderno ha tenido que lidiar con él y aunque puede ser profundamente frustrante para la ambición ejecutiva, sirve a un propósito vital. Fuerza el compromiso político. Obliga estructuralmente a sentarse, escuchar al otro lado y encontrar un terreno común. Cuando un líder exige abiertamente su eliminación total específicamente para poder aprobar una ley electoral de la que presume abiertamente que asegurará el poder absoluto de su partido por 100 años, no se necesita ser un erudito constitucional experimentado para ver el profundo problema que esto plantea para una república representativa. Lo que me preocupa aún más que el texto del discurso en sí es el telón de fondo deliberado y la puesta en escena psicológica de todo el evento. Horas antes de subir al podio, el presidente Trump publicó un video en las redes sociales que mostraba una versión digital estilizada y dorada del Monte Rushmore, con su propio rostro tallado en el granito justo al lado de Abraham Lincoln. Al ser cuestionado sobre esto, el portavoz oficial de la Casa Blanca redobló la apuesta, declarando a la prensa que no habría una adición mejor ni más apropiada al icónico monumento del Monte Rushmore que el presidente 45 y 47. Esto no es solo cultura de Internet o una postura en redes sociales. Una congresista en funciones, la representante Ana Paulina Luna, ha presentado una legislación federal real, designada como la Resolución de la Cámara 792, que ordena formalmente al Servicio de Parques Nacionales y Ciales comenzar el proceso de detallar la imagen de Trump en el monumento. Ahora bien, si observamos la realidad estructural del monumento en sí, el brillante escultor que originalmente diseñó y construyó el Monte Rushmore, Gutzon Borglum, escribió extensamente allá por 1936 que la piedra de granito específica de la montaña tiene serias limitaciones estructurales y que una quinta cabeza presidencial física y geológicamente no es posible sin correr el riesgo de colapsar las estructuras existentes. Sin embargo, el actual secretario del Interior, Burgum, contradijo activamente ese consenso histórico, afirmando públicamente que ciertamente hay espacio en la montaña para una adición, pero el hecho de si es física o geológicamente posible alterar la piedra no es realmente el punto central en el que deberíamos enfocarnos. El verdadero punto es lo que esa demanda representa fundamentalmente para nuestra psicología política. En una república sana y funcional,
Ningún líder vivo hace campaña activamente para la erección de su propio monumento. Los hombres históricos que aparecen en esa montaña no pidieron ser colocados allí. No diseñaron sus propios grandes monumentos mientras ejercían el poder. Fueron colocados allí por futuras generaciones de estadounidenses que miraron hacia el horizonte de la historia y reconocieron colectivamente sus monumentales contribuciones a la preservación de la Unión mucho después de que las feroces pasiones políticas de sus épocas específicas se hubieran enfriado. El impulso intenso de esculpir tu propia imagen en un monumento nacional mientras estás ocupando activamente el cargo no es una expresión de confianza nacional. Eso no es verdadero patriotismo. Esa es una señal de advertencia histórica clásica de la vanidad autocrática. El Blue Bill documentó exhaustivamente la línea de tiempo completa y plurianual de cómo este intento evolucionó gradualmente desde una conversación informal en la oficina Oval en 2018 con la gobernadora Kristi Noem, pasando por varias imágenes de propaganda generadas por inteligencia artificial, hasta convertirse finalmente en una legislación del Congreso real. Verlo presentado secuencialmente deja completamente claro que esto ha ido mucho más allá de una broma política o un troleo inofensivo en las redes sociales. Ahora es un componente activo de una marca política específica. Hay otra dimensión vital de este evento que creo que merece nuestra más profunda atención colectiva. Durante su discurso, el presidente Trump habló extensamente sobre el estado actual de la cultura estadounidense, afirmando que ha habido un intento innegable y sistemático de cambiar el carácter excepcional de nuestra nación, de arrancarnos el espíritu estadounidense y de alienarnos por completo de nuestra propia historia. Luego entregó el núcleo central de su mensaje, afirmando que puede ser leal a Karl Marx o puede ser leal a Estados Unidos, que puede ser comunista o puede ser patriota, pero que absolutamente no puede ser ambas cosas. Frente a esa dicotomía rígida, tenemos que recordar algo fundamental sobre el genio arquitectónico del experimento estadounidense. El genio de Estados Unidos nunca ha estado arraigado en una conformidad ideológica forzada. Siempre ha estado arraigado en la realidad caótica y vibrante del argumento ideológico. Los mismos fundadores de este país discrepaban violenta y apasionadamente sobre la forma, el alcance y el futuro adecuado de la República. Thomas Jefferson y Alexander Hamilton apenas podían soportar estar en la misma habitación, sosteniendo visiones fundamentalmente irreconciliables para la economía estadounidense y el gobierno central. Abraham Lincoln fue rutinariamente vilipendiado como un tirano sin ley y un dictador brutal por casi la mitad del país, mientras sacrificaba activamente todo para salvar la Unión. La peligrosa idea de que solo hay una forma singular y correcta de ser un estadounidense auténtico y que cualquiera que disienta de esa definición ejecutiva rígida es automáticamente un traidor comunista. Ese no es un principio fundacional estadounidense. Esa es la definición de una prueba de lealtad. Las pruebas de lealtad son las herramientas estándar que los gobiernos autoritarios utilizan históricamente para reprimir el disenso. Las democracias, por el contrario, utilizan elecciones libres y justas. Mientras tanto, en una impactante muestra de contraprogramación política ese mismo día, el alcalde Zohran Mamdani de la ciudad de Nueva York pronunció su propio discurso de alto perfil por el aniversario 250. Rodeado de un grupo diverso de ciudadanos estadounidenses recién naturalizados, argumentó apasionadamente que el verdadero patriotismo nunca se ha tratado de pretender que nuestra nación está completamente libre de fajallas o errores históricos. Ahora bien, quiero ser justo en mi análisis. Personalmente, no estoy de acuerdo con cada posición política o punto retórico que el alcalde Mamdani planteó en su discurso, y creo que parte de su retórica política específica con respecto a la aplicación de las leyes de inmigración y los oligarcas económicos fue significativamente más allá de lo que yo jamás iría. Pero esto es lo que me impactó tan profundamente de ese momento de pantalla dividida. Tuvimos dos visiones de Estados Unidos fundamentalmente opuestas presentadas al público en la misma noche. Una visión entregada desde la montaña dice: ama a tu país exactamente como yo elijo definirlo, o eres un enemigo. La otra visión entregada desde el ayuntamiento dice: ama a tu país lo suficiente como para seguir luchando cada día para que sea mejor y más inclusivo. Cuando tuve el profundo privilegio de servir como presidente, creía en ambos conceptos simultáneamente.
Puedes amar profundamente a tu país con todo tu corazón y seguir creyendo firmemente que tiene un trabajo urgente y necesario por hacer. Ese reconocimiento no es comunismo. Esa es la esencia misma de la ciudadanía. Permítanme decirles lo que creo que sucederá a continuación a medida que esta estrategia se desarrolle en el escenario nacional. El presidente Trump ha aprobado con éxito este marco específico de la amenaza comunista en la coalición de Fe y Libertad, en sus plataformas de redes sociales y ahora finalmente en el Monte Rushmore, en la noche más simbólica del año 250 de Estados Unidos. No se equivoquen al respecto. Este es el plano oficial para el mensaje de las próximas elecciones de medio término. El Blue Bill señaló correctamente que 4 candidatos altamente progresistas, incluyendo 3 directamente respaldados por los socialistas democráticos de América, ganaron recientemente primarias altamente competitivas en Nueva York y Colorado en las últimas 2 semanas solamente. Esa realidad fáctica le da a esta estrategia de campaña general un ancla tangible en los eventos actuales. Pero aquí está lo crítico que debemos recordar sobre las anclas políticas. Si son lo suficientemente pesadas, también pueden arrastrar la calidad de todo nuestro discurso nacional directamente al fondo. Lo que Trump está apostando con esta estrategia es que la palabra comunista todavía tiene una cantidad inmensa e inflexible de peso emocional y trauma histórico para muchos votantes, pero particularmente para los grupos demográficos mayores que vivieron los días más oscuros de la Guerra Fría, lo suficiente como para anular por completo cualquier discusión sustantiva sobre políticas reales. Está apostando a que el miedo puro es motivador político significativamente más fuerte para la participación electoral que el argumento racional, y hablando históricamente, debemos admitir que a veces lo es. Pero aquí está lo que creo que es el riesgo profundo y a largo plazo para ambos partidos políticos y para la supervivencia definitiva del país. Si la estrategia republicana principal para las elecciones de medio término es etiquetar automáticamente a cada demócrata de la corriente principal como un enemigo comunista del Estado, entonces no queda absolutamente ningún espacio funcional para el acto de gobernar. No puedes negociar un compromiso complejo sobre un proyecto de ley de autopistas o un código fiscal con alguien a quien has declarado explícitamente que es un enemigo activo de la Constitución. No puedes aprobar mejoras de infraestructura bipartidistas vitales o legislación crítica de atención médica con un partido político al que le has dicho a tu base que quiere destruir activamente el estilo de vida estadounidense. Ese nivel extremo de lenguaje cierra por completo la posibilidad misma de una cooperación futura. Eso significa que, independientemente de qué partido gane la mayoría en noviembre, el país en su conjunto pierde, porque el trabajo real y duradero de la democracia no ocurre durante la puesta en escena de las campañas. Ocurre en el espacio silencioso y poco glamoroso entre elecciones, en las negociaciones difíciles, en los compromisos frustrantes y en la dura tarea de gobernar realmente a una nación diversa. Quiero cerrar esta noche con algo en lo que he estado pensando profundamente desde que vi ese discurso anoche. El Monte Rushmore se encuentra directamente en las hermosas colinas negras de Dakota del Sur, tierras que el gobierno de los Estados Unidos confiscó ilegalmente a la nación Sioux allá por 1877 en violación directa y flagrante del Tratado Federal de Fort Laramie. La Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció formalmente sobre este asunto en 1980, declarando inequívocamente que la toma de esa tierra fue ilegal y otorgando una compensación financiera a la tribu. La nación Sioux se negó a aceptar el dinero porque quieren recuperar su tierra sagrada. El presidente Trump se paró en ese suelo exactamente en disputa anoche y advirtió a la audiencia sobre personas radicales que, en sus palabras, le dicen a nuestros hijos que vivimos en tierras robadas, llamando a esos individuos los traficantes de mentiras marxistas. Pero la Corte Suprema de los Estados Unidos, no Karl Marx, es la entidad que determinó formalmente que la tierra fue tomada ilegalmente bajo el imperio de la ley. Esa no es una posición marxista radical o marginal. Ese es un hallazgo legal vinculante por parte del tribunal más alto de nuestro sistema constitucional. Cuando un presidente en funciones descarta los fallos formales de su propia Corte Suprema como mera propaganda marxista, mientras se encuentra en el suelo mismo en cuestión, eso debería hacer que cada estadounidense se detenga a reflexionar
independientemente de su afiliación política. No porque amar a tu país esté mal, amar a tu país es esencial para nuestra supervivencia, sino porque amar verdaderamente a tu país significa respetar y amar las instituciones que mantienen unido el tejido de nuestra sociedad, los tribunales, el Congreso, la Constitución y el proceso democrático mismo. Cuando esas instituciones se vuelven políticamente inconvenientes, cuando emiten fallos legales o producen resultados electorales democráticos que a ti personalmente no te gustan, la verdadera medida de un líder es si respetan la autoridad de esas instituciones de todos modos. Eso es lo que hizo George Washington cuando renunció voluntariamente después de 2 mandatos para preservar la República. Eso es lo que hizo Abraham Lincoln cuando preservó la Unión bajo el estricto imperio de la ley. Eso es lo que hizo Theodore Roosevelt cuando utilizó el poder del gobierno para sacar a millones de la pobreza, sin destruir el sistema constitucional que hizo posible el progreso. Esos son los valores de los hombres de esa montaña. La pregunta que todos deberíamos hacernos, cada estadounidense independientemente de su partido, es si lo que escuchamos anoche realmente está a la altura de lo que ellos construyeron. No creo que sea así, pero sigo creyendo que nosotros podemos lograrlo. Esa es la diferencia fundamental entre renunciar a la promesa estadounidense y elegir luchar por ella. Yo elijo luchar. Feliz 4 de julio.